Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bienvenido a nuestro programa Panorama Empresarial. Hoy vamos a hablar de un dilema que muchas familias tienen y que tiene que ver con el decidir si ahorro o no ahorro, y si ahorro, invierto este ahorro. Hay familias que han dado como respuesta a ese dilema el no ahorrar. Bueno, no voy a ahorrar, voy a vivir el día al día. Hay otros que han decidido plantearse de sí, la respuesta positiva, voy a ahorrar con vista a lograr ciertos objetivos en el mediano o largo plazo. Y lo ejecutan sin mayores contratiempos. Pero hay una tercera opción, una tercera vía, que plantean, sí voy a ahorrar, pero le cuesta trabajo ejecutar esa decisión. Entonces, para hablar de estos dilemas, traemos de nuevo hoy a nuestro querido amigo, doctor Edmundo Garza, profesor de finanzas de la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bienvenido, Edmundo. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, Edmundo, un gusto volver a estar aquí contigo. De nuevo a hablar de temas tan interesantes, a veces cabrosos, pero son muy importantes. Pregunta, ¿ahorro o no ahorro? ¿Qué tú responderías? Mira, ahora que tú mencionabas eso, te oía hablando, es un dilema, efectivamente. ¿Cuánto consumo ahorro ahora y cuánto dejo para consumir después? Porque el ahorro no es otra cosa que la posposición del consumo. Así que es una decisión de cuánto me como ahora, cuánto gasto ahora, versus cuánto voy a gastar después. Y aquí en Puerto Rico tenemos una frase que es, la luz de adelante es la que alumbra. Y vamos a vivir el día. Y después que el que llegue el último que arree. Ese tipo de expresión, sí, efectivamente demuestra que tenemos una preferencia quizá para el consumo inmediato. De hecho, Puerto Rico tenemos fama de que aquí la tienda que más vende de Walgreens está en Puerto Rico, la tienda que más vende de Walmart está en Puerto Rico, el Costco que más vende, tenemos fama de gastar inmediatamente todo lo que nos llega. Pero a la misma vez tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que también vamos a necesitar consumir en el futuro. Y ese es el problema que enfrentamos, porque mientras estamos trabajando y nos llega el dinero, nos llegan ayudas aquí y allá, pues más o menos nos mantenemos y podemos mantener el día a día. Pero va a llegar un momento en el que ya tengamos que dejar de trabajar. Hay gente que dice que no deja de trabajar nunca, hay gente que se quiere retirar temprano, lo que sea, pero eventualmente va a llegar un momento en el que ya nuestra fuente de ingreso ordinaria, que es el trabajo normalmente, deje de funcionar. Y ahí en ese momento es donde vamos a querer mantener el mismo estándar de vida, el mismo estilo de vida, y si no tenemos el mismo nivel de ingreso y no tenemos los ahorros, pues entonces ahí es que vamos a sufrir. Así que efectivamente hay que hacer un balance entre cuánto ahorro ahora versus cuánto dejo para después. A mí me gusta ponerlo más en eso que te decía, cuánto consumo ahora versus cuánto quiero consumir después. Ahí en ese punto es una situación muy interesante, ¿no? Y esto se ve mucho quizás en la población más joven, ¿no? Como esta población se ve muy distante de la edad de retiro, te dice, bueno, ¿para qué tengo que sacrificarme ahora en hacer ciertos gustos, darme ciertos gusticos, ¿no? Con vista a un futuro que todavía me queda lejano, porque como bien tú dijiste, de eso se trata, ¿no? Cuando tú quieres ahorrar, tienes que saber qué gusto o qué consumo tú vas a posponer en el futuro. Pero hay gente joven que no ve esto, lo ve como algo inmediato. Sí. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? De hecho, mira, es bien interesante porque la expectativa de vida de estos jóvenes que se tiene que concientizar de ello. Estamos hablando de casi ya llegando a los 100 años. Es decir, para darte una referencia, en el 1934, cuando se estableció la ley del Seguro Social, se puso la edad para recibir el Seguro Social a los 62 años, cuando la expectativa de vida eran los 59.
O sea que de entrada se puso una fecha posterior al promedio de vida, con la idea de que nadie quizá cobrara el seguro social. Porque la mediana de expectativa de vida eran 59. Después de eso, la expectativa de vida del hombre y la mujer han ido aumentando. Nadie se atrevió a enmendar nuevamente la ley del Seguro Social para llevarla a una equivalencia de lo que había sido originalmente, sino hasta finales de los 90, que dijeron, mira, el Seguro Social no va a aguantar si tú sigues retirando a la gente a los 62 años. Y ya se han ido escalonando las fechas para tú poder recibir el Seguro Social completo a distintas fechas. Con la idea, ¿verdad?, de que obviamente tú puedas trabajar más y por tanto el tiempo de tu retiro pues tengas más recursos para poderlos disfrutar. La idea es mantener un cierto equilibrio ahí. Pero a esta gente joven hay que recordarle, ¿verdad?, o ellos mismos tienen que darse cuenta de que van a tener mucho tiempo como vida como retirados. Posiblemente hasta más que el tiempo que estuvieron trabajando. Y en realidad tienes que pensar que lo que yo estoy produciendo ahora en mi trabajo me debe dar no solamente para mantenerme ahora, sino también para ayudarme a mantener en el futuro. Porque si yo dependiera únicamente del Seguro Social, la persona, aunque recibe el máximo del Seguro Social, porque estuvo recibiendo o estuvo aportando el máximo permitido por el Seguro Social anualmente, cae en unos niveles de pobreza. ¿Y por qué? Porque no hay tanto dinero, ¿verdad?, para poder compensar por el Seguro Social, por esa, yo te diría principalmente por ese desfase que hubo de tantos y tantos años, donde mucha gente se retiraba a los 62, y te puedo poner el ejemplo de la abuela de mi esposa, que duró hasta los 106 años recibiendo el Seguro Social. O sea, no ha habido esa capacidad. El Seguro Social se ajusta por la inflación, etcétera, pero ponle tú, es básicamente decir que una persona que está recibiendo en proporción a lo que es su salario, un 30%. El Seguro Social te da entre un 30 y un 35% de lo que es tu ingreso. O sea, que es como si tú dejas de trabajar y recibieras un recorte de 2/3 partes de tu salario. Pues si te bajan un poquito y ya lloramos, ¿verdad?, porque no nos va a alcanzar, porque ya está comprometido todo el dinero. Piensa si te bajan más del 50% o el 60% de tu salario de cantidad. No, y en la ecuación de decisional hay que incluir lo que tú estabas hablando ahorita, la cuestión de la inflación. O sea, los productos y servicios tienden a aumentar con el precio con el paso del tiempo. Entonces, realmente ese dinero ya de por sí está cercenado en 2/3 partes, se te va a hacer muy inferior por el incremento de los precios de los productos y servicios que tú vas a querer consumir en el futuro. Pues mira, quien se dio cuenta de este desfase, de que antes pues la gente, muchos terminaban muriendo prácticamente en el trabajo, o sea, sin tener ese tiempo de retiro. Y ese fenómeno de vivir como retirado es un fenómeno que se viene dando desde los años 60, 70, donde ya, mira, la gente, los planes de pensión que habían, te daban una pensión, más el Seguro Social, pues tú podías funcionar. Ya no hay planes de pensión. Pero el gobierno fue el primero que se dio cuenta. Bueno, el gobierno y las industrias que están alrededor de todo lo que trabaja con planes de retiro, se dieron cuenta de que si no se hacía algo para ayudar a que la gente ahorrara para su retiro, el gobierno y nosotros como sociedad, porque el gobierno somos nosotros, o sea, lo que puede hacer el gobierno es lo que nosotros hacemos como sociedad, que el gobierno iba a tener un problema serio y difícil de resolver en atender a una población envejeciente. De hecho, ya Puerto Rico, ¿verdad?, aparece en los estándares de los países de Latinoamérica de mayor edad. Nosotros desde el... Estamos hablando de expectativa de vida. No, ya actualmente, okay. ya actualmente, o sea, ya somos una población más vieja que la mayoría de todos los países latinoamericanos. En el 2017, el índice de natalidad se fue, respecto a la mortalidad, se fue al revés. Es decir, más gente
menos gente naciendo y más gente sobreviviendo. O sea que estamos en una situación donde tenemos que reconocer que la gente, uno mismo, ¿verdad? Porque esto no es para alguien, es para uno mismo. Vas a tener un momento en el que si quieres mantener tu estilo de vida, tienes que poner a ahorrar. Te decía, este problema lo vio el gobierno y dijo, pues mira, vamos a permitir y a incentivar el que la gente ahorre para su retiro. Ok, perfecto. Vamos a suponer que yo soy un escéptico para ahorrar. Te escucho, me convenciste, el profesor Edmundo me convenció de que tengo que ahorrar. Bien, voy a ahorrar, voy a recortar consumo presente y dirigir una cantidad de dinero para ese ahorro. Okay. Lo meto en una cuenta bancaria de ahorro. No. Lo meto bajo el colchón. No. Yo estoy haciendo lo que tú me dijiste. Sí. Yo cumplí lo que el profesor Edmundo me dijo. ¿No? Okay. Ahí se termina la historia. No. Ahí es que empieza realmente la historia. Okay. Hay que ahorrar. Pero hay que ahorrar de la manera más eficiente. Okay. Te decía, el gobierno es el que se da cuenta de esto y empiezan a poner o establecer incentivos contributivos para facilitar el ahorro. Los planes de pensión que antes tenían las compañías, ¿verdad? Que hablábamos de los pensionados, incluso el plan de pensión del gobierno que terminó quebrando. Eran precisamente planes donde estaban diseñados para que tú trabajaras 30 años y les duraras recibiendo un beneficio de retiro pues como 5 o 6 años, ¿verdad? En esa proporción. Cuando se aumenta la expectativa de vida y ya tú tienes gente recibiendo por más tiempo retiro que lo que estuvo trabajando, pues ya no se mantiene eso. Y dice, no, los planes de pensiones no van a funcionar, no están funcionando, de hecho se han ido cerrando. ¿Qué alternativas tenemos? Pues entonces empiezan a promover la ayuda o el incentivo contributivo, de manera que tú puedas ahorrar y al momento en que tú ahorras recibas una reducción de tu obligación contributiva. En otras palabras, el ingreso que tú destines para tu retiro no paga contribuciones. Pero ese dinero, ¿dónde lo tengo depositado para recibir estos estímulos? Hay 3 vehículos. Okay. El de la gente que no tiene un patrono que le ofrezca un plan de retiro, que se conoce en Estados Unidos como 401k, Okay. que en Puerto Rico, de acuerdo con la ley, el Código de Rentas Internas son los planes 1081.01. Complicado. Por eso la gente lo sigue llamando planes 401k, pero son planes, ¿verdad? Donde si un individuo no tiene un patrono que le ofrezca eso, pues su alternativa es cuentas IRAs. En Puerto Rico tenemos o hemos padecido una intromisión indebida, yo le llamo, y aquí me pueden después poner una cruz y perseguir, pero cuando se estableció eso en el 1974, estos planes de retiro de cuenta individual, se requería o se puso en Puerto Rico, porque no es así en Estados Unidos, que para que fuese un plan de retiro que tuviera cualificación, que tuviera beneficio contributivo, tenía que ser de activos, invertir en activos en Puerto Rico. Y en aquel momento invertir en activos en Puerto Rico, lo único que había era prácticamente cuentas de banco. Okay. Y, ¿En propiedades no contaba? No. ¿Bienes raíz? No contaba. No, tenían que ser instrumentos financieros emitidos en Puerto Rico. Okay. Y ahí los bancos fueron muy listos en quedarse con ese mercado. Y en Puerto Rico asociamos la cuenta IRA a una cuenta con banco. Gracias a Dios eso ha ido por lo menos evolucionando en los últimos años y ya tú puedes encontrar cuentas IRAs donde tú puedes invertir en algunos tipos de fondos que te dejen un rendimiento más competitivo que lo que es simplemente un certificado de depósito. Porque la inversión en certificados de depósito o en tasas de interés tan bajas y sobre todo en estos últimos años que ha sido tan baja la tasa de interés, no te va a dar para ahorrar. Así que el individuo, por lo menos en Puerto Rico, ya empieza a ver unas alternativas, o si es en fondos, o si es en anualidades indexadas, a lo que es simplemente el ahorro en la cuenta IRA bancaria. Pero, como quiera, es la mejor alternativa porque piensa que simplemente por tú aportar un dinero, dependiendo de cuál sea tu tasa contributiva efectiva o promedio, vamos a decir que si tú en promedio tienes una tasa contributiva del 20%, significa que cada dólar que tú pones en esa cuenta
ya estás ganando un 20% por el ahorro en contribuciones. Así que ya es una cuenta que por sí misma, por el ahorro contributivo, ya es importante. Claro, no solamente vas a obtener un crecimiento de tu dinero por esa vía, pero también por los valores que vas obteniendo por haber invertido dinero en el mercado. Correcto. Ok. Correcto. Así que es el ahorro, lo que tú ya estás recibiendo por ese dólar, estás ganando el ahorro en el pago de contribuciones y estás también teniendo una expectativa de rendimiento en tu inversión. Fíjate que cuando se pusieron las... Bueno, continuando la idea para no desviarme, si tú eres una persona que trabajas por tu cuenta, no eres no tienes un patrono, tú puedes abrir lo que se llama un plan KIOC. Un plan KIOC es tu propio plan de retiro. Ya en el plan KIOC, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, tú puedes seleccionar con libertad aquellos vehículos de inversión que tú quieras. Ahí sí puedes entrar en propiedades, por ejemplo. Okay. Tú abres tu plan KIOC, mire, mi plan KIOC compró este terreno, compró esta casa, la alquila, invierte en acciones, invierte en bonos, tiene una cuenta en una casa de corretaje o tú manejas la cuenta. O sea, ya es mucho más flexible. En Estados Unidos las cuentas IRA son también así, pero son limitadas a valores o a instrumentos financieros. Que no es el caso del 401k. 401k nada más que se invierte en mercados financieros, ¿no? Correcto, porque ese es el que te permite, hay algunas variantes, pero ese es el caso que te permite las empresas para facilitar su plan de retiro, ¿verdad? Que es el que ya trabaja en una empresa que tiene un plan de retiro, pues tiene esa estructura que típicamente es esa, donde el patrono te ofrece un menú de alternativas de inversión y tú inviertes distribuidamente o diversificadamente entre esas alternativas y obtienes tu beneficio. Pero fíjate que es una cosa bien interesante. Lo que te permite aportar la cuenta IRA, en su origen eran 1.500, ahora vamos en 5.000 a una cuenta IRA. Es decir, ha ido aumentando la cantidad de dinero que se te permite aportar y en parte tiene que ver por eso que tú mencionabas, de la inflación y del aumento en la expectativa de vida. Pero está calculado, incluso para los planes de retiro, los 401k en Estados Unidos, se te permite aportar hasta el 10% de tu compensación. Una cuenta IRA hasta $5,000, si te puedes fijar, o si haces el cálculo, es más o menos el equivalente a un 10% de un salario promedio de $50,000, que estamos hablando de los términos de Estados Unidos. Pero lo que se te permite ahorrar está en ese nivel de 10%. Y tú dices, ¿por qué? Si tú te pones a hacer los numeritos, y te puedo enseñar gráficas, ¿verdad? Donde tú aportas el 8%, entre el 8 y el 10% de tu compensación, y lo empiezas a aportar a un plan de ahorro, de retiro, desde que empiezas a trabajar, y vamos a decir que te retiraste a los 65, empezaste a los 25 y te retiraste a los 65 por 40 años, tú vas a terminar con más dinero, invirtiéndolo racionalmente, va a terminar recibiendo más dinero que lo que tú recibías mientras estabas trabajando. Quiero hacerte otra pregunta ahora, Edmundo, y ya no es la pregunta Gerardo, el conductor del programa, sino Gerardo, el escéptico que no quería ahorrar, me convenciste a ahorrar, me estás casi convenciendo de invertir. Pero yo recuerdo un programa, repito, no está hablando Gerardo el conductor, sino el que no quería ahorrar ni invertir, un programa de Panorama Empresarial donde se había hablado de la debacle de los mercados financieros en los últimos años, ¿no? Entonces yo te pregunto, Edmundo, profesor, y con lo que yo vi en ese otro programa en Panorama Empresarial, ¿me vas a convencer de que invierte en los mercados de valores para que el dinero crezca? ¿Por qué no mejor dejar mi dinerito en una cuenta de ahorro o un CD, un certificado de depósito? Pues ¿Qué tú me vas a responder? ¿Me vas a tratar de convencer? Si mal no recuerdo, en aquel momento te decía, cuando tú estás en periodos de volatilidad o de crisis, ¿verdad? Primero tienes que tener en cuenta que la economía y los mercados tienen un patrón cíclico, que vas a tener periodos de crecimiento y periodos de recesión. Históricamente sabemos que los periodos de crecimiento económico son más largos
que los de recesión. La política monetaria precisamente trata de extender esos periodos de crecimiento y reducir esos periodos de recesión. Siempre van a venir periodos de recesión. Lo que tú tienes que hacer es invertir de acuerdo a tu expectativa de largo plazo, a la fecha en que te vas a retirar. Y incluso te diría que no es tanto a la fecha en que te vas a retirar, es a la fecha en que vas a utilizar tu dinero. Porque si tú te retiras, digamos, a los 65 años y todavía tienes una expectativa de vida de 25, el dinero que tú vas a utilizar en tu 25º año como retirado, todavía tiene tiempo para crecer. Uno tiene que invertir de acuerdo a cuál es el tiempo en el que vas a usar el dinero. Y esto es como hacer arroz. Yo pongo siempre ese ejemplo. Cuando tú vas a hacer arroz, ¿verdad? Lo pones a fuego alto para que para que se caliente. Eso es lo mismo que tú poner tu dinero a fuego, que es invertirlo en acciones. Pero no tienes que destapar la olla, tú tienes que dejar eso ahí. O sea, lo tienes que dejar hirviendo, después ya cuando te vas acercando al tiempo en el que ya lo cocinaste, pues entonces lo pones en low y lo tapas, ¿verdad? Y lo dejas ahí. Y lo que te vas a comer, es decir, el dinero que vas a utilizar año con año o semestre por semestre, es lo que tú te sirves en el plato. Y ese es el proceso que hay que seguir en las inversiones. Cuando uno invierte a largo plazo, invierte o debes de invertir en aquello que históricamente te demuestra que, a pesar de que tenga sus bajas y sus altas, como tú mencionas, a largo plazo te va a llevar ahí. No, yo creo que es importante también agregar, tú has enfocado mucho, y creo que es mucha sabiduría y muy atinado, la cuestión de ahorrar con vistas al retiro, que es una meta de muy largo plazo. Pero entre el hoy y ese largo plazo hay metas intermedias, ¿no? Como por ejemplo, hay familias, hay sobre todo jóvenes que se casan y quieren tener su propia casa. Quieren comprar la casa y se ponen como techo de tiempo de entre 5 y 8 años. También para ese objetivo, que sería un objetivo de menor plazo, es importante ahorrar. De hecho, para tener el depósito listo, para no querer, digamos, financiar el valor total de la casa. Para esos objetivos también es importante ahorrar. Y no solamente eso, sino que fíjate que hasta los mismos planes de retiro que hablamos, las cuentas IRA, los planes KIO, los 401k, tienen provisiones para que tú puedas sacar de ahí dinero para compra de tu hogar. En cuentas IRA del primer hogar, pero en los otros planes tú puedes sacar para compra de hogar sin penalidad contributiva, sin que por retirar ese dinero ya tengas que pagar contribuciones. Y una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que más hace el dinero ganando intereses sobre intereses que lo que tú aportas. Es como cuando tú sacas un préstamo hipotecario, que el que tenga la experiencia, un préstamo de auto, te prestan 3 y tienes que pagar 7. Pagas más en financiamiento porque te van cobrando interés sobre interés. Pero el ahorrar para tu retiro es así, pero al revés. Lo que tú vayas aportando poco a poco te va a ir generando intereses sobre intereses de una manera que crece de manera exponencial, agregada, porque vas teniendo cada vez más intereses sobre intereses. Yo creo que lo que hoy se habló aquí en la voz del experto Edmundo Garza nos indica que el dilema se resuelve sencillamente. Es importante ahorrar. Es importante ahorrar para el futuro. Un futuro que puede ser de mediano plazo, alcanzar ciertos objetivos en mediano plazo, pero también para alcanzar ese objetivo supremo que es tener un retiro sosegado financieramente. O sea, poder hacer otros planes ya en la tercera etapa de tu vida, pero sin ningún tipo de estrés financiero. Que ese ahorro implica ahora hacer ciertos sacrificios, sí, ciertamente lo es. Pero esos sacrificios de ahora vas a tener su rendimiento y vas a tener sus resultados meritorios en ese futuro. Así que yo creo que esa es la importante moraleja que sacamos del programa de hoy con la intervención de nuestro experto Edmundo Garza. Así que gracias por estar aquí y espero, audiencia, que hayan disfrutado y hayan aprendido en este programa de hoy. Nos veremos en nuestro próximo programa.